شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Sí, soy el padre Luis Montes, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación fundada hace poco tiempo, en el año 1984. Ya nos hemos extendido por los 5 continentes y tenemos muchas fundaciones en el Medio Oriente. Yo estoy allí en Medio Oriente desde hace 20 años. Los últimos 6 los he pasado en Irak y es donde me encuentro actualmente. En Irak está la comunidad Cristo Rey en Bagdad. Ahí son 2 sacerdotes, el padre Jorge Cortés y mi hermano Enrique, que también es sacerdote. El padre Jorge Cortés es el vicario de la diócesis del obispo y es el exorcista de la diócesis y es el párroco de la Catedral del Rito Latino. Ahí ellos llevan el trabajo de la parroquia a la Catedral del Rito Latino y también tienen apostolado llevando otras congregaciones como las Hermanas de la Madre Teresa o las laicas consagradas que tienen un asilo de ancianos o las Hijas de María o en otras capillas de la ciudad. Y tienen un trabajo intenso también con los refugiados, el Campamento Virgen María de Bagdad. Yo hace unos meses me trasladé al Kurdistán iraquí, estoy viviendo en Erbil, en una casa que pertenece a los carmelitas. Desde allí tengo que reiniciar todo el apostolado con los católicos de rito latino. Quedan pocos católicos de ese rito en Irak, locales, es decir, iraquíes, pero hay decenas de miles de trabajadores extranjeros que tienen muy poca atención pastoral. Finalmente el obispo consiguió un grupo de sacerdotes que podemos trabajar con ellos, yo como el principal encargado. Pero también tenemos ayuda de 2 sacerdotes jesuitas que vienen cada tanto a Irak para ayudar a los refugiados, los padres dominicos, las hermanas dominicas, todo un equipo pastoral, ¿no? La idea es reactivar ese apostolado tanto en inglés como en árabe en la capital, en el capital de esa región que es Erbil, y después también en Duhok, que es otra ciudad importante, Suleimanía y Kirkuk, si la cosa se tranquiliza un poco, está muy peligroso en Kirkuk ahora. Una de las misiones que tenemos es construir una iglesia que sea la parroquia de rito latino en Erbil. En este momento no hay ni una sola parroquia de ese rito en todo el Kurdistán iraquí. Había una en Mosul, pero como ustedes se imaginarán ya no existe. No solamente porque ya no quedan cristianos en Mosul, sino porque el mismo templo que pertenecía a los dominicos fue dinamitado por el Estado Islámico y totalmente destruido, ¿no? Así que es recomenzar, ¿no? Sí, para explicar hay que entender un poco la situación de todo Irak, ¿no? Irak está actualmente como dividido en 3 zonas. En este momento Mosul y las ciudades de la provincia del Anbar. Después el Kurdistán, donde hay bastante seguridad. Por ejemplo, en Erbil no hay atentados, en Duhok no hay atentados. Pero el problema es que, por empezar, está muy cerca de donde está el Estado Islámico y la guerra ha hecho colapsar la economía, ¿no? Hace meses que los empleados públicos, por ejemplo, no tienen trabajo, hay miles de obras públicas o privadas, edificios, construcción, todo parado. Está la carga de los refugiados, que son más de 1 millón en total, los cristianos serán 100.000, pero hay muchísimos que no son cristianos. Esto hace que la situación económica sea desastrosa, ¿no? Y por último, lo que es la región chiita del país, como es la capital Bagdad y todo el sur. Allí hay atentados prácticamente todos los días. O sea, desde el año 2003 a la fecha se calcula un promedio de 20 atentados por día en el país. Es una absoluta barbaridad. Y cuando decimos 20 atentados por día, imaginemos que entonces en la capital prácticamente hay atentados todos los días y hay muchos atentados por semana o por mes. No es 5 por semana, ¿sí? A veces hay 5 o 6 atentados en un solo día.
El último dato que me dieron oficial, por ejemplo, de octubre del 2015, hubo 128 atentados en el mes. Es una situación durísima, de muchísima inseguridad. Desde el principio sabíamos que el Estado Islámico no iba a poder entrar en Bagdad, porque es una ciudad chiita. El Estado Islámico entró en las ciudades sunitas de la provincia del Anbar porque ellos dieron la bienvenida al Estado Islámico cansados del desastroso gobierno del anterior primer ministro. Pero Bagdad era imposible que la tomen, ¿no? De hecho, cuando el Estado Islámico toma Mosul, hay un llamado de un líder chiita a reclutar milicias y había 5.000 voluntarios chiitas por semana. ¿Sí? Es imposible que pudiesen tomar Bagdad, ¿no? Pero los atentados pasan todo el tiempo, ¿no? O sea, a veces son muy grandes, como uno que pasó unos pocos meses atrás, un camión lleno de explosivos, murió más de 300 personas. Había 20 desaparecidos. 20 personas desaparecidas en un atentado significa que no queda ni un rastro de ellos. Es tan fuerte la explosión que no se conserva un dedo para que se pueda sacar el ADN. O sea, es terrible, ¿no? Y después muchísimos atentados más pequeños, o algunos simplemente matar por la espalda a alguien, pero hace que vivir un clima de inseguridad todo el tiempo, porque no es que van a atacar solamente las iglesias. Uno puede morir cuando va a comprar la verdura al mercado, ¿sí? O cuando va a pasear, o cuando está caminando, o en cualquier momento, ¿no? Es común para nosotros, si bien nunca nos pasó nada, ya son varios años, es común para nosotros enterarnos que hubo un atentado en tal calle a tal hora, y fue 2 horas después que nosotros pasamos. Eso es muy común, ¿no? Pero bueno, también es cierto que literalmente no hemos sufrido ningún rasguño, aunque hemos estado algunos atentados cerca, ¿sí? Dios nos protege y Dios dirá cuando llegue nuestra hora, digamos. Sí, los desafíos de la misión pastoral en esos países son especiales y como se van sumando, ¿no? El primero es hacerlo en un país de mayoría musulmana donde hay discriminación y persecución al cristianismo. Pero esto es común a prácticamente todos los países árabes musulmanes, ¿no? Incluso en los países así llamados moderados, decir moderado es un eufemismo, ¿no? Se dice que Egipto es un país islámico moderado, pero todos los años hay decenas, y que llegan a más de 100, cristianos asesinados por su fe. Todos los años. No sale en ningún lado, pero eso ocurre, ¿sí? Entonces, esto es común con nuestro apostolado que hemos tenido en otros países árabes, ¿no? Musulmanes árabes donde el cristianismo es minoría. A esto hay que sumarle la inseguridad de la ciudad de Bagdad, que complica las actividades pastorales, evidentemente, ¿no? Pero aún así, para que se entienda, porque uno piensa tantos atentados, tantas limitaciones, no se puede hacer nada. No es que no se pueda hacer nada, ¿no? Dentro de los muros de la parroquia nosotros podemos realizar cantidad de actividades. En la práctica, nuestra vida como párrocos es como parecida a los de párrocos en cualquier parte del mundo, digamos. Celebración de la Santa Misa, confesiones, predicación, preparación de niños para el catecismo, reunión con señoras para oración, grupos de jóvenes, visita a los enfermos, llevar la comunión a los enfermos, visita a los cristianos. Todo eso ocurre, pero siempre, claro, más limitado, con más cuidado, tenemos guardias en la puerta. Sí, el riesgo de salir cuando uno sale es un riesgo, ¿no? Como ya le digo, o sea, visitamos casa y sí, ayer explotó una bomba acá cerca. O sea, todo eso produce ciertas limitaciones, pero por otra parte, lo que uno tiene que hacer hay que hacerlo, porque si no, ¿para qué está ahí, digamos, no? Entonces, en la práctica nosotros llevamos una intensa vida pastoral, ¿no? Y es común, absolutamente común entre los religiosos y los sacerdotes no querer irse. O sea, a veces nos preguntan por qué uno sigue ahí. La verdad es que para nosotros es una pregunta extraña, digamos, ¿no? ¿Por qué nos vamos ahí? Porque hay peligro. Pero bueno, entonces Jesucristo dice, anunciad el Evangelio a todas las criaturas. No dice a los países donde no haya guerra o persecución, ¿no? O sea, pensar de que uno se va a ir cuando la gente más lo necesita, para nosotros es un pensamiento totalmente extraño. Y no es solamente porque nosotros somos misioneros religiosos. Los sacerdotes y las hermanas de ahí no se quieren ir, se quieren quedar, ¿sí? O sea, no solamente por lo que implica trabajar con gente tan fantástica que es perseguida y da ejemplo, sino porque, digamos, uno fue puesto por Dios en ese lugar y hay que hacer el bien donde estamos, y si nos necesitan. O sea,
¿Quién le va a dar la extrema unción a un enfermo, la unción de los enfermos a un enfermo en situación de guerra si no hay sacerdotes? ¿Quién los va a confesar, les va a predicar, les va a llevar el Santísimo Sacramento al altar? Nosotros no se nos pasa por la cabeza irnos, ¿no? O sea, ¿nos podría pasar algo? Sí, nos podría pasar algo. Pero, por ejemplo, ya le digo, nosotros estamos 6, 7 años ahí, nunca un rasguño. El obispo está hace más de 15 años ahí, nunca un rasguño. O sea, podría ser que la semana que viene avisen que uno de nosotros no está más, o puede ser que estemos 40 años sin que nos pase nada. O sea, digamos, no se puede saber, digamos, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer mientras de día, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y realmente hay mucho para hacer, así que para nosotros quedarnos es la única opción, y entre nosotros es un verdadero honor, porque estar trabajando con confesores de la fe y mártires no es algo que uno no es digno de semejante bendición, ¿no? Sí, o sea, recuperar las ciudades es fundamental y básico, ¿no? No es toda la solución, ciertamente. Hay que hacerlo con la máxima prudencia porque las represalias que a veces se toman contra la población civil producen unos odios que es asegurarse una guerra para el futuro. Pero ciertamente el Estado Islámico hay que expulsarlo del país porque esa gente odia a Dios y odia a los hombres. Y usted imagínense, ¿no? Ahora se han encontrado en las ciudades que ellos han abandonado muñecas, juguetes, ¿no? Con explosivos adentro para que cuando los niños los agarren, mueran. ¿Sí? Esa gente odia al hombre. ¿Sí? Entonces ciertamente hay que expulsarlos. Eso es indudable. Es una parte de la solución. No es todo, pero es una parte. En el camino hacia Mosul ya se han liberado, como usted dijo, varias ciudades cristianas y esto ha traído mucha esperanza a los cristianos de poder volver. No va a ser inmediatamente, ¿no? Porque para empezar tienen que terminar la liberación de Mosul, que es la parte más difícil. Las batallas continúan. Después de eso hay que desminar, es decir, sacar las minas personales que el Estado Islámico dejó en las ciudades. Y las bombas, incluso caseras, que dejó en lugares insólitos, como yo decía, muñecas, o el refrigerador de la casa, ¿sí? Para producir daño. Después está todo el papel de reconstrucción. Se calcula que el 60% de las casas fueron quemadas. ¿Sí? El 100% de las iglesias quemadas o destruidas, y el 60% de las casas quemadas. Queda todo un trabajo de reconstrucción. Pero lo cierto es que esto le dio mucha esperanza, porque hasta ahora no se había hecho nada por liberar, ¿no? Pasaron 2 años inútilmente. Finalmente se está haciendo y los cristianos en sentido están recuperando la esperanza de poder volver a sus ciudades que quieren hacerlo. No los quieren de Mosul, los quieren de Mosul no quieren volver porque sus mismos vecinos musulmanes los traicionaron. Pero de esos pueblos cristianos, todos los que eran totalmente cristianos, sí quieren volver ahí y están esperanzados por eso. Hemos estado en los festejos, los campamentos de refugiados, cuando se festeja eso, ¿no? Realmente les ha traído nueva vida, ¿no? Y después está todo el tema del post-Mosul, digamos, ¿no? Porque hay muchas divisiones internas en el país, entre los kurdos y el gobierno de Bagdad, hasta se ha metido Turquía. Los intereses internacionales siguen metiéndose en nuestro país y trayendo destrucción y caos, ¿sí? Entonces lo que queda es mucho, digamos. Ni siquiera sabemos si el país va a poder llegar a una verdadera unidad o va a terminar dividido en 3, como algunos ya propugnan directamente, ¿sí? Es decir, que el trabajo que queda es inmenso, ¿no? Pero lo que se está haciendo ahora de liberar la ciudad del Estado Islámico es ciertamente un paso necesario y muy importante, ¿no? Después hay que luchar por la reconciliación, hay que buscar trabajar en unidad. El tema es que hay mucha división, mucho odio en todos estos años que fueron desastrosos de la posguerra. Y el tema es de que los intereses internacionales siguen queriendo meterse sin importar el bien de la gente. Así que veremos lo que sale, ¿no? Como le digo, ¿no? La guerra en Siria. Por ejemplo, la invasión a Irak en el 2003 fue basada literalmente en mentiras, ¿no? Armas de destrucción masiva que se sabía que no existían, ¿sí?
se busca una guerra por intereses geopolíticos, petróleo y venta de armas, etc. Se la vende a la opinión mundial basado en falsas razones. Mucho más grave todavía lo que está pasando ahora en Siria, que se presenta una realidad de primavera árabe que nunca existió. Ahí hay intereses por los cuales se quiere dividir los países, etc. Hay apoyo directo de algunas potencias regionales a los extremistas, a los yihadistas, a los terroristas, potencias que son aliadas de Occidente. Esto hace que, humanamente hablando, no se vea solución al conflicto, ¿no? Porque ahí se sigue buscando la destrucción de pueblos enteros por meros intereses económicos, ¿sí? O sea, gravísimo el Estado Islámico y los demás terroristas, fanáticos religiosos que blasfeman del santísimo nombre de Dios buscando la violencia en su nombre. Gravísimo. Pero es también la misma gravedad o más la gente que con saco y corbata a miles de kilómetros de distancia decide apoyar a esos terroristas para vender armas o para conseguir petróleo o para mejorar una situación geopolítica o para debilitar al enemigo. Es gente que no se ensucia las manos, pero tiene sucia el alma del daño que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, Occidente, la gente común está siendo muy engañada, se miente muy descaradamente, se dicen cosas que no son verdad. Sí, hay un dicho que dice, en la guerra la primera víctima es la verdad, nosotros lo vemos permanentemente, ¿no? Hay intereses que presentan una realidad que no es. Le pongo un ejemplo, ¿no? Ahora se habla de que Alepo está venida asediada hace 5 años por terroristas, pero esos terroristas estaban siendo apoyados, entonces no se decía nada. Ahora que finalmente van a ser derrotados, se busca que eso no ocurra, ¿sí? Es una barbaridad, pero bueno, es la realidad que nosotros vivimos allá. Lo que han hecho las potencias ha sido deplorable. En algunas cosas podríamos decir que no podían haberlo hecho peor, ¿sí? Se ha apoyado gente extremista, gente terrorista, todo por meros intereses económicos. Son crímenes que claman al cielo, ¿no? En general, ¿no? En Siria están muy contentos con la actuación de Rusia porque al apoyar al ejército ha permitido un golpe fuerte al terrorismo y de hecho desde la entrada de Rusia en el conflicto el terrorismo está en retroceso directo, ¿no? Fuera de eso, la actuación de las potencias ha sido muy desilusionante. Para mí en muchos casos es directamente criminal, ¿no? ¿Los países se recuperarán? No lo sabemos. El mismo Irak dicen que se va a dividir. Ya hay gente de afuera, de estos que han apoyado a los terroristas, que dicen no, lo mejor es dividirlo. Da la impresión de que es lo que buscaban desde el principio. Con Siria quieren hacer lo mismo. No sabemos qué va a pasar. El nivel de confrontación, violencia y odio que se vive en estos países ahora no nos permite pronosticar que vuelva a la unidad. Pero bueno, en concreto no se sabe. Habrá que ver cómo continúa, ¿no? Sí, hay diversos ritos, por lo cual uno tiene, por ejemplo, el patriarca y los obispos caldeos católicos. Tiene los obispos sirio-católicos, tiene el obispo armenio católico, el obispo latino, que por supuesto es católico. Después tiene las contrapartes de las iglesias orientales ortodoxas, como son los asirios, los armenos ortodoxos, los sirio-ortodoxos. Y congregaciones no hay tantas, y misioneros extranjeros somos muy pocos, pero es cierto que hay congregaciones que tienen vocaciones iraquíes. Los más importantes son los dominicos y las dominicas, pero también están los carmelitas, las monjas de la Madre Teresa, son todas extranjeras, están allí en Bagdad. Hay redentoristas, o sea, hay varias congregaciones, poco en comparación con otros lados, realmente muy pocos, y somos muy pocos los extranjeros, ¿no? En cuanto a... y la labor que se realiza siempre es muy importante en ese sentido, ¿no? Hay hermanas que tienen hospitales, tienen escuelas, los dominicos tienen una universidad abierta, muchísimas obras pastorales y sociales que realiza la iglesia como en todas partes del mundo, ¿no? Ya le digo, nadie piensa en irse, ¿no? O sea, nos resulta extraña la pregunta, ¿no? Digamos, irnos cuando el pueblo cristiano nos necesita más, nos parece una contradicción, ¿no? O sea, yo siempre digo una frase, ¿no?
que es graciosa porque no es literal, ¿no? Pero me preguntan qué hacemos nosotros en Irak. Yo pregunto, ¿qué hacen los que no están en Irak? ¿Sí? Estamos sirviendo un pueblo mártir y eso es una gracia fantástica, ¿no? Aquí en España, en Barbastro, fueron asesinados durante la guerra civil, bueno, cantidad de religiosos, sacerdotes, fieles, pero fue asesinado todo el seminario claretiano, 51 mártires. Cuando se llevaban a un grupo de ellos para fusilarlos a la noche, los que se quedaban se arrodillaban y besaban los pies de los que se marchaban. Porque los que marchaban ya habían sido elegidos por Cristo, habían sido considerados dignos por Cristo de ser testigos del mártires. Los que se quedaban todavía no. Eran sus compañeros, ¿no? Pero ellos se sentían movidos a besar sus pies por la indignidad que sentían de decir, estamos compartiendo esta habitación prisioneros con esta gente que va a ser mártir. Nosotros todavía no. Bueno, esa es la sensación que tenemos nosotros allá, ¿no? Estamos sirviendo a un pueblo mártir. ¿Irnos? No, no. Bien, hay que decir que la mayoría de los cristianos se han ido del país. Antes de la guerra había 1,5 millones de cristianos, ahora quedarán 300.000 a lo sumo. Los que se han ido son en general los que tenían mayores posibilidades. Y muchísimos de los que están aún se quieren ir, ¿no? Es muy comprensible porque un matrimonio joven tiene un hijo, 2 hijos, y tiene mucho miedo por ellos, ¿no? O sea, el chico está en el jardín de infante y no está seguro que no le vaya a pasar algo ahí, ¿sí? En concreto, a 20 metros del obispado, una vuelta pusieron una bomba, que fue descubierta a tiempo, gracias a Dios, pero pusieron una bomba. ¿Por qué? Porque enfrente hay una escuela, para que cuando los niños saliesen, les explotase. Es decir, es muy difícil para la gente ahí decidir quedarse, ¿no? Entonces muchísimos se van, ¿no? Algunos que se quedan es porque no tienen posibilidades, algunos realmente quieren quedarse por el bien del país, ¿no? Pero ya son muchos años de atentados, de guerra, de persecución. No son 2, como la gente piensa de que está el Estado Islámico, no. Estamos hablando del 2003 a la fecha. Y eso hace que la mayoría se haya ido y de los que están, la mayoría se quieren ir. Ahora ha vuelto un poco la esperanza gracias a que el ejército ha retomado los pueblos cristianos de la llanura del Nínive que el Estado Islámico había robado hace 2 años. Y mucha gente está esperanzada en poder volver pronto, no va a ser tan pronto, pero está esperanzada. Y eso trae un poco de vitalidad. Y también está el hecho de que muchos que se han ido se han encontrado una realidad muy distinta a la que esperaban. Y conocemos gente no solo en América, sino también en Europa, sobre todo jóvenes que están arrepentidos de haber sido y quisieran volver. Es muy difícil, ¿no? Porque habían vendido todo lo que tenían para irse. Es muy difícil. Pero es cierto que quizás algunos vuelvan una vez que la situación mejore, si es que mejora, ¿no? Porque la verdad es que el país es un caos y está dividido en 3 y después vienen las luchas internas para ver cómo se arregla esa división, digamos, y hay intereses internacionales que no colaboran para la unidad, ¿no? Sí, el campo ese es un campo relativamente pequeño, son unas 135 familias, quizás 600 personas, en realidad es un campo pequeño para comparación con los que hay en Erbil. En Erbil estamos hablando que llegó a haber más de 100.000 refugiados en campos, ¿no? De cristianos, ¿no? Ni hablar de campamentos musulmanes o yazidíes que hay inmensos, enormes, ¿no? Fue unos campos que se hizo sobre el final, en ese sentido están mejor que en otros lados. Por ejemplo, la situación es muy dura para todos, ¿no? Pero en concreto en Erbil, por la cantidad de gente, en un container de 3 por 9 metros, a veces hay 2 familias, o 3. En cambio, en los de Bagdad hay una familia por container. En ese sentido es mucho mejor, pues está la privacidad, ¿no? Las cosas se hicieron mejor aprendiendo de los errores de los campamentos anteriores. Entonces, en vez de hacerse, por ejemplo, cocinas públicas para todos, se les compró una cocina para cada container. Entonces, la familia tiene como mayor privacidad. Es más fácil que sigan llevando una vida normal. Es muy duro igual porque si viven apilados, ¿sí? Una vuelta pasamos preguntando quiénes necesitaban camas. Claro,
Y algunos decían, nosotros necesitamos 6 camas, pero van a entrar 2 nomás. Así que denos 2 y el resto tiran los colchones en el piso y después a la mañana los recogen, digamos. O sea, ni siquiera tienen lugar para poner las camas, digamos, ¿no? O sea, lo básico. Es duro, ¿no? Pero están mejor que los campamentos del Kurdistán, que están súper poblados, ¿no? Son toda gente del norte que huyeron también del Estado Islámico. La dificultad de Bagdad sobre todo es el tema de que, bueno, hay más inseguridad, ¿no? En Erbil no hay inseguridad y en Bagdad sí. Entonces, por ejemplo, llevamos con transportes especiales a los niños a las escuelas, pero las mamás no querían que sus niños pequeñitos de jardín de infantes dejasen el campamento, así que para ellos construimos un jardín de infantes ahí, porque tienen miedo a los atentados. O sea, son dificultades distintas las que tienen los otros y las dos son dificultades bravas, ¿no? Son seres vivos con los cuales se hablan, personas que nos quieren y nos protegen. O sea, los cristianos en Medio Oriente en general, ¿no? Más aún los que han sufrido persecución directa, pero los cristianos en general, ellos tienen una relación de diálogo con Dios, con la Virgen, con los santos, ¿no? No son para ellos gente que está lejos, sino gente que los tenemos aquí con nosotros, ¿no? Pueden contar una historia terrible, cómo tuvieron que huir en medio de la noche, cómo en el camino no podían soportar más y perdieron todo, y etcétera, etcétera. Incluso gente que ha perdido parientes, ¿no? Termina de contar la historia entre lágrimas, ¿sí? Y dicen, Dios es generoso. Es unánime eso, ¿no? Todos ven la mano protectora de Dios con ellos, ¿no? Todos rezan con fervor, todos tienen una devoción a la Santísima Virgen María hermosísima, ¿no? Realmente ellos saben que Dios y la Virgen los acompaña, aunque pareciese que no fuese así, ellos se dan cuenta que es así, digamos, su fe es muy profunda, ¿no? Y por eso es que en medio de tantas dificultades, sin embargo, viven en paz, ¿no? E incluso podemos decir que en un montón de casos viven con más alegría, mayor alegría que la gente que aparentemente en Occidente lo tiene todo. Sí, por supuesto, está lleno de testimonios que son impresionantes. Tanto de gente que dio su vida por Cristo como gente que ha sido perseguida y todavía están vivos. En el mismo atentado de Cristina, a mí me impresionó mucho la reacción de algunos cristianos que se levantaban sabiendo que los iban a matar. Los tenían todos metidos medio en la mitad de la iglesia, todos amontonados, incluso con cinturones explosivos. Y algunos hombres, movidos por un celo santo, se levantaban a increparles la conversión a los asesinos, ¿no? Y ellos se paraban, y sabiendo que los iban a matar. Y uno lee, por ejemplo, los testimonios del libro de los Macabeos, ¿no? Esos 7 hermanos que fueron asesinados, después su madre también, cómo ellos increpaban al rey. Y uno lee los testimonios y parece que fuese lo mismo, ¿no? Gente que, sabiendo que los iban a matar, igual llamaban a la conversión a los asesinos, ¿no? Y morían diciendo viva la cruz de Cristo. O sea, la cruz para ellos es algo real. La estaban viviendo, dieron su sangre por Cristo y son testimonios realmente muy impresionantes, ¿no? Y después lo que es muy, muy notable son los testimonios de perdón, ¿no? La fe que lleva a un perdón absoluto y completo, ¿no? Gente que le han robado a una hija pequeñita del Estado Islámico y rezan por la conversión del Estado Islámico. Es muy impresionante, ¿no? Gente que ha perdido todo y nos dice, yo le agradezco al Estado Islámico. Antes yo vivía como un necio preocupado por tonteras. Una vez que lo perdí todo, me acerqué a Jesucristo. La mamá de 2 de los coptos degollados en Libia tiene un testimonio que no se puede creer, porque encima es la mamá más difícil. Ella ve en un video cómo a 2 de sus hijos les cortan la cabeza en público y lo ponen para que todo el mundo lo vea. Cuando le preguntaron qué haría si viese a los asesinos de su hijo en la puerta de su casa, dice, yo los invitaría a tomar un café, porque ellos introdujeron a mis hijos en el reino de los cielos. No, esos testimonios son mucho más impresionantes que los del mismo martirio, ¿no?
Y está lleno de eso, ¿no? Hay gente que le cuesta, gente que nos dice ayúdenos, Padre, a perdonar, pero en realidad terminan perdonando todos y con una libertad que demuestra que ellos son los protagonistas. Porque si uno lo ve humanamente hablando, el que mata, el que obliga, el que expulsa parece el protagonista, el que lleva una acción positiva, y en realidad es todo lo contrario. Esos no son más que esclavos de Satanás, de sus pasiones, ¿sí? Los verdaderamente libres son estos cristianos, ¿no? Que tienen ese poder incluso de perdonar absolutamente una ofensa que parece imperdonable, ¿no? O sea, tiene una semejanza con Jesucristo que es única, ¿no? Sí, la Iglesia se ha mantenido siempre cerca de los fieles. Ha sufrido muchas bajas la Iglesia, obispos asesinados o secuestrados, sacerdotes asesinados, secuestrados, religiosos, lo mismo. Cantidad de fieles. Han estado siempre alrededor de ellos, y en concreto con los refugiados la obra es una cosa impresionante, ¿no? La Iglesia ha construido pueblos, ha construido ciudades, pero ha construido escuelas. Cuando uno ve no lo puede creer, o sea, uno va a esos campamentos de refugiados y todo hecho con pequeñas ayudas que llegan de afuera. Es una cosa que asombra, digamos, ¿no? Cómo se ha movilizado por el bien de sus hijos, ¿no? Por supuesto que tenemos que intentar hacer más, ¿sí? Pero lo que ha hecho realmente es mucho. Uno aprende todos los días de allí, ¿no? Eso tiene que ser para cualquier sacerdote, ¿no? Aprender de los demás, ¿no? Porque un sacerdote es un hombre pecador como los demás y tiene que aprender de los demás. El tema es que en esos lugares donde los cristianos son perseguidos, lo que uno aprende es realmente mucho, ¿no? Es muy, muy patente, ¿no? Lo que decía el ejemplo de perdón, por ejemplo, ¿no? Es fácil decir yo tengo que perdonar. Es fácil perdonar al que me ha hecho una cosa pequeña, pero llegar a ese punto de perdonar cosas realmente graves con semejante buena voluntad, paz, alegría y libertad es una cosa que a nosotros nos interpela, ¿no? Lo que decía, esa sensación de indignidad, ¿no? Uno está ante gente que lo deja helado, digamos, yo sería capaz de una cosa así. Es muy fuerte eso, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, ejemplos de fe, ejemplos de paciencia, ejemplos de perseverancia, ejemplos de perdón, ejemplos de misericordia. Son muchas cosas muy grandes y muy fuertes, ¿no? O sea, nos enseñan a vivir mejor no solo nuestro cristianismo, sino nuestro sacerdote. ¿Sí? El sacerdote tiene que ser víctima con Cristo víctima. Y uno aprende de ellos que son víctimas reales. ¿Sí? Entonces eso enriquece nuestras vidas de un modo notable, ¿no? Por eso les digo, o sea, me gustó mucho la frase de un muchacho el otro día que visitó Irak, y él decía, no fui tanto a Irak para ayudarlos como para que ellos nos ayuden a nosotros. Nosotros, sin lugar a duda, recibimos muchísimo más de lo que nosotros ayudamos a ellos, ¿no? Recibimos una cantidad de bienes impresionantes, ¿no? O sea, nosotros creemos en la comunión de los santos. La comunión de los santos significa que el bien que yo hago aquí es un bien para toda la iglesia. Bueno, pero el bien que ellos están haciendo es una cosa enorme, porque ellos están sufriendo como Jesucristo, ¿no? O sea, han perdido todo, los están matando, ¿sí? Esos bienes repercuten sobre nosotros, ¿sí? Entonces, la deuda que tenemos con ellos es una cosa enorme, y lo que nosotros hacemos es tratar de repagar un poquito nada más. Cuando nos ha tocado dar charlas en Occidente, contar lo que está pasando, siempre hemos descubierto dos cosas. Primero, mucha ignorancia en el tema, gente que se sorprende totalmente al escuchar las cosas que contamos. Es decir, que no han sido informadas por los que tendrían que haberlas informado. Pero en segundo lugar encontramos muchísimo interés. ¿Sí? La gente se solidariza, ¿sí? La gente se quiere unir al sufrimiento de nuestros cristianos. Entonces nos dice, ¿qué podemos hacer en concreto? Siempre decimos las mismas cosas. Primero, oración. Nosotros somos cristianos. Para nosotros la oración no son palabras bonitas, ¿sí? Es un diálogo real con Dios y es implorar su ayuda.
La oración mueve montañas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a todos les pedimos que recen por los cristianos perseguidos. En esto no hay excusas, todos lo pueden hacer. Segundo lugar, oración y sacrificios, ¿no? Segundo lugar, dar a conocer lo que está pasando, ¿sí? Porque no se sabe. Uno puede dar a conocer en su casa, en su trabajo, en su ambiente, compartiendo en las redes sociales, ¿sí? Hace 4 años más o menos, yo estaba en Bagdad y ¿yo qué veía? Yo veía que se me moría gente todos los días, prácticamente todos los días, y no salía a ningún lado. Si el atentado no mataba 40 personas, no merecía una noticia en un diario occidental. Si mataba 40 más, un parrafito. Yo dije, no puede ser que a la gente no le interese. Entonces, voy a poner la parte que esté de nuestra parte, digamos. Fue así que comenzamos el blog y Facebook Amigos de Irak. ¿Y qué descubrí? Descubrí cientos de miles de personas interesadas. He hecho un trabajo totalmente amateur, ¿sí? Contar un poquito lo que pasa, pero sin embargo, a través de los años son millones de personas que se han enterado, millones de personas que han manifestado su apoyo, ¿sí? En Siria estamos haciendo lo mismo con el Facebook SOS Cristianos en Siria. Entonces, a todos les pido, compartan en las redes sociales las noticias verdaderas de lo que está pasando en esos lugares, ¿sí? Déjenos un mensaje de apoyo. Nosotros le contamos a la gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España y de Francia, nos han mandado oraciones, por ejemplo. Es un gran consuelo para ellos. Es difícil sufrir solos. Si ellos saben acompañados, encuentran mucho consuelo, ¿no? Entonces, no solamente rezar, sino dar a conocer, porque hay mucho interés, pasa que no hay información. Cuando uno hace un clic, da un me gusta en un Facebook o comparte una noticia, hace que 50, 100 personas se enteren de esto, y entre esos 100 habrá 10 que recen, ¿sí? Bueno, lo que está haciendo es enorme, es un gran bien, ¿no? O sea, Cristo dice que un vaso de agua que se dé a uno por ser discípulo no quedará sin recompensa. Imagínense lo que ustedes pueden hacer por estos cristianos perseguidos, ¿no? Cristo no lo va a dejar sin recompensa. A lo mejor un clic que ustedes hacen hace que una persona mande una ayuda que usted no puede mandar, pero él sí puede, ¿sí? Eso va a aliviar, va a salvar vidas, ¿sí? Cristo dice, el que ayude a alguien por ser mi discípulo recibirá paga de discípulo. Es decir, que el que ayude a alguien por ser cristiano perseguido, por ser mártir, testigo de la fe, recibirán esa recompensa. Y nosotros lo podemos hacer simplemente con compartir algo. En tercer lugar, la ayuda económica. Imagínense, hay un país que reconstruir. Toda esta masa de refugiados hay que mantenerlos. Comidas, medicinas, transporte para los chicos de la escuela, escuelas, ¿sí? Ahora reconstruir ciudades enteras, ¿sí? Concretamente en nuestros blogs, ustedes tienen un PayPal, pueden mandar una donación. Con poquita ayuda se puede hacer mucho, ¿sí? Y por último, hay que decir lo que dijo Monseñor Emil Nonas, que era obispo de Mosul, un obispo que perdió toda su diócesis, obispo caldeo. La diócesis de Mosul literalmente desapareció, se quedó sin cristianos. Y él decía, nosotros lo que pedimos a Europa nosotros es que no tengan miedo de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que pedimos. Necesitamos una Europa fuerte en su cristianismo, que no tenga vergüenza de Cristo. Lo que nosotros pedimos es que cada uno viva realmente su fe cristiana. Porque si cada uno vive su fe cristiana, puede cambiar el mundo para bien. Porque si vive su fe cristiana, va a vivir mejor su caridad, ¿sí? ¿Qué es el Estado Islámico? Es la muestra de lo que puede llegar el odio al corazón humano cuando uno lo deja entrar. Eso se combate con la caridad de Cristo. La caridad es todopoderosa porque Dios es caridad. Por eso nuestro deber como cristianos es proclamar nuestra fe, es esforzarnos en ser santos, vivir mejor la caridad con el que tenemos al lado. Con eso podemos cambiar el mundo, ¿sí? O sea, a alguno le podrá sonar palabras vacías, ¿sí? Es muy bonito todo eso, ¿sí? Bueno, el que piensa así, bueno, no es cristiano, ¿no? La Madre Teresa se convirtió a sí misma, se cambió a sí misma con la gracia de Dios y cambió el mundo. El mundo es mejor gracias a ella. Si nosotros hiciésemos lo mismo, podríamos cambiar el mundo también nosotros, ¿no? Por eso es que ese es el modo más efectivo de luchar contra grupos como el Estado Islámico, que lo que propugnan es el odio, ¿no?